La sesión de hoy es complementaria a la sesión de ayer. Si no han visto la sesión de ayer, traten de verla. No voy a tratar de decir todo lo que dijimos ayer. Es un poco como un complemento y sí, algo de ese estilo, pero sí, me hecho, si no han visto la sesión de ayer, esto puede parecerles, o sea, esto complementa la sesión, entonces no es como por sí sola. Pero efectivamente, como el tema es importante, pues está bien como hacerle un repaso. Entonces, empecemos con CSS y a lo que yo les había dicho ayer, pero ahora tengo slides, entonces es más fácil de entender un poco. Entonces, cada concepto que aprendan, recuerden siempre cómo tratar de entender como cuál es el caso de uso que está detrás de él, y eso les ayuda a tomar mejores decisiones sobre cuándo usarlo y cuándo no usarlo. Entonces, de nuevo, ¿para qué usamos CSS? Porque queremos separar la estructura de un documento de su representación, y eso es súper chévere porque cuando yo veo un archivo HTML, solo veo HTML, y cuando quiero ver los estilos, voy a un archivo CSS y solo veo estilos, y si quiero buscar los estilos de algo, no tengo que buscar en un sitio que no sean archivos CSS. Entonces, eso es lindo, bonito y hermoso. Y obviamente, ¿qué es lo que queremos hacer? Que yo sé que el navegador ve esto cuando yo hago un documento, pero obviamente en algún momento necesito decirle, quiero que a ese li específico le haga alguna cosa versus los otros lis que hay por ahí. Entonces tiene que haber una manera en que yo le pueda decir a él cuál es el elemento que de verdad quiero, pues al cual le quiero dar estilos. Bueno, entonces ayer vimos varias formas en que yo puedo agregar CSS a nuestro documento. La más útil, la más recomendada, la mejor de todas, definitivamente es con la etiqueta link. Entonces, ustedes se acuerdan, las otras opciones es que ustedes pueden poner una etiqueta style en el HTML o pueden poner un atributo style dentro de los elementos. Eso no lo hagan porque están rompiendo la independencia del HTML y el CSS. Entonces, en la medida de lo posible, siempre utilicen link. Y como les conté, en cualquier proyecto medianamente grande que tengan, hay un momento en que el CSS se vuelve súper largo y es súper difícil entender qué va con qué. Entonces, la mejor solución es hagan más de un archivo y o sea, agrupen los estilos de una manera lógica que ustedes tengan. Después, cuando veamos un poco la historia de naming conventions, eso les van a dar como una estructura más grande, pero por ahora, para que lo sepan. Y si ustedes se acuerdan, el primer día les dije, tener muchos archivos, y digo muchos, tiene un problema de desempeño a menos que estén usando HTTP2. Entonces, siempre utilicen más de un archivo CSS, pero si ustedes sienten que eso tiene un problema, o sea, pone un problema de desempeño en la página de ustedes, entonces utilicen un preprocesador o algo parecido para que coja todos esos archivos y los unifique en uno solo. Y eso, digamos que ahorita no le hago mucho hincapié en eso porque eso es un problema para cuando uno está en un proyecto grande. Para lo que ustedes están haciendo, nada, hagan un montón de archivos y ya. Bueno, la otra cosa que es importante de aquí en adelante, cada vez que hablemos para que podamos hablar y entendernos bien, es que cuando hagan una regla, pues, ¿qué es qué? Entonces, todas las reglas CSS tienen una parte a la izquierda que se llama el selector, que es cuál es el elemento que yo quiero modificar. Todo lo que va entre llaves se llama un declaration block, un bloque de declaraciones, me imagino, y todas las declaraciones van terminadas en punto y coma, y una declaración es básicamente una propiedad y un valor. Entonces, de nuevo, cuando yo les hable de valor, ya saben qué es lo que está a la derecha de los dos puntos. Cuando yo les hable de propiedad, estoy hablando de todo lo que va a la izquierda. Y también van a ver que el último punto y coma de la última declaración del bloque de declaraciones es opcional, pero no lo hagan opcional. Siempre pongan ese punto y coma al final, porque la siguiente persona que vaya a agregar una propiedad se le puede olvidar que antes no había un punto y coma y entonces la ignora y es un dolor de cabeza saber por qué lo está ignorando. Entonces, de nuevo, propiedades y valores.
eso lo van a escuchar un montón de veces de aquí en adelante, entonces acuérdense bien de que es una propiedad y que es un valor. Bueno, entonces básicamente eso es un poco como lo básico de CSS que hay que entender. No sé si tengan dudas al respecto. Bien. Bueno, ahora la parte más importante con la que yo siento que la gente pelea más cuando arranca a entender eso es la parte de la cascada. Entonces, ayer habíamos visto un poco, la cascada es un poco como unas reglas que determinan cómo se interpreta el CSS que yo estoy usando. Y la regla más importante de la cascada es lo que está al final es lo que prevalece sobre lo que está al principio. Entonces, si yo tengo al principio una regla que dice todos los H1 son azules y abajo de un archivo digo todos los H1 son rojos, entonces la cascada lo que me dice es esa última regla es la que realmente termina valiendo. Y si ustedes lo piensan, es fácil acordarse porque asuman que ustedes son un navegador, pues el navegador empieza a leer las cosas y dice, ok, todos los H1 son azules, entonces él va a los nodos de H1 y dice, son azules, son azules, son azules, y él sigue procesando y al final cuando llega a H1 son rojos, pues va otra vez a los H1 y sobrescribe lo que está ahí. Eso es más o menos entendible. Lo que hay que acordarse es que cuando yo tengo varios archivos, las reglas son las mismas. Él empieza con el primer archivo, procesa eso, después con el segundo archivo, procesa eso, ¿sí? Entonces, si hay una regla en el último archivo que contradice algo que estaba en el primer archivo, pesa lo que está en el último archivo. Entonces, como les digo, eso al principio es algo que uno dice como, ¿ah? Como, eso, ¿para qué? Eso es como confuso, pero tiene un caso de uso muy importante y es que hace que el código sea más fácil de reutilizar y de organizar. Entonces, ayer les contaba un poco como este es un caso súper típico. Yo tengo un archivo maestro de estilos en donde están todas las reglas que todos los tipos de páginas de mi sitio tienen que seguir y tengo uno que es específico para el homepage y en el homepage puedo contradecir cosas que están en el master porque en el homepage son distintos. Entonces, por decir alguna cosa, digamos que todos los títulos en general de mis páginas tienen 24 píxeles, pero en el homepage quiero que tengan 36 porque el homepage es como lo primero que todo el mundo ve y es más importante. Entonces, en el master pongo, listo, todos los títulos principales póngales 24 píxeles y en el homepage digo, todos los títulos principales póngales 36 píxeles y ahí tengo código que es fácil de organizar porque hay una cosa que es como lo general a todo el mundo y después lo específico del homepage. Entonces, es más fácil que el master yo lo pueda reutilizar en muchas partes y cuando necesito hacer algo específico, pues usando la cascada, pongo algo por debajo de ese archivo y lo contradigo. Entonces, siempre que ustedes vayan a hacer sus links, acuérdense de la regla obvia, todo lo más específico va arriba y todo lo general va arriba y todo lo más específico va abajo para que ese de abajo pueda contradecir lo de arriba. Y lo más importante es todas las librerías que ustedes no controlen van arriba y todas las librerías suyas van abajo para que las librerías de ustedes puedan contradecir a las librerías que ustedes están utilizando de otros, por ejemplo, Bootstrap. Entonces, si Bootstrap le parece que el título debería ser verde y yo digo, no sea bruto, debería ser verde, debería ser azul, entonces, desde que yo ponga mi librería por debajo de la de Bootstrap, en teoría, yo debería ser capaz de sobreescribirlos. Entonces, como les digo, la cascada es súper bonita y no usarla es una bobada. Entonces, hay mucha gente que como que le estresa la cascada y es como no sabe que yo voy a hacer cualquier cosa para tratar de circunnavegar lo que hace la cascada y ahí viene el famoso es important y no lo hagan porque de verdad no tiene sentido, es más bien como entiéndanla, que es fácil de entender y después de que uno la aprende a usar, la puede utilizar para la ventaja, pues para sacarle ventaja. Entonces, como les digo, es súper bonito tener Master CSS y Homepage CSS y todo está como bien organizado y es fácil de reutilizar. Listo, hasta ahí bien, súper claro el cuento de la cascada, súper claro el cuento de cómo sobreescribir cosas. Bien. Bueno, ahora sí, la parte más carnuda del tema de ayer
Entonces, de nuevo, esto no es repetir exactamente lo que vimos ayer, es un poco el complemento. Entonces, seguramente la mejor forma de aprender esto es vean el video de ayer, vean el video de hoy y en teoría entre las dos cosas se complementan. Entonces, como les conté, ¿cuál es la vaina con los selectores? Yo tengo un montón de nodos en mi árbol y necesito decirle al navegador cuáles de esos son los que yo quiero estilizar. Y uno podría decir como, pues es que eso debería ser fácil, pero hay un montón de cosas que a veces hacen que no sea tan fácil y directo. Pero esa es la idea de los selectores, que yo le puedo decir al navegador cuál es el nodo o cuáles son los nodos que yo quiero estilizar. Y cuando hagan selectores, siempre acuérdense de la primera máxima que vivimos el primer día que gobierna todo lo que ustedes hagan de hoy en día. El código que ustedes hagan debe ser fácil de leer. Si ustedes hacen código que es difícil de leer, el día de mañana que alguien trate de cambiarlo, va a decir, no entiendo nada, voy a usar important porque no puedo cambiar este código sin saber qué estoy haciendo. Entonces, y obviamente esa persona puede ser ustedes. De hecho, pasa mucho que uno le dicen, listo, venga, cambia esta cosa, y uno abre un archivo y dice, ¿y quién fue este idiota? Y después uno va a ver, y el idiota es uno. Entonces, eviten madrearse ustedes mismos, hagan el código fácil de leer. Si ustedes lo ven, debería ser obvio qué es lo que están tratando de hacer con ese código. Esa es la famosa frase de código que revele su intención, ¿sí? Debería ser obvio verlo y decir, yo sé exactamente qué estoy tratando de hacer acá y no empezar a rascarse la cabeza y decir, pucha, ¿verdad? Empecemos a ir al navegador y a pagar vainas a ver qué es lo que estoy haciendo. Bueno, entonces obviamente sí, no es solo que funcione. Hay muchas formas de que ustedes pueden hacer cosas con CSS que funcionan, pero no porque funcionen significa que estén bien. ¿Sí? Entonces no se queden con la cosa de, ah, bueno, ya funcionó, ya estoy tranquilo. Si funcionó, traten de ver si hay una forma más simple de hacer lo que ustedes estaban tratando de hacer, porque el código es más fácil de leer, si el código es más fácil de leer. Bueno. Listo, entonces ayer empezamos por el selector más fácil de entender, que es los selectores de tipo, y literalmente lo que uno hace es coger el nombre de uno de esos tipos y ya. Y efectivamente ahí estoy diciendo, coja todos los nodos que sean de ese tipo y aplíqueles tal cosa. Entonces, esto usualmente devuelve, o sea, me selecciona más de un nodo. Obviamente si pongo un tipo que solo tiene, o sea, si pongo H1 y solo hay un H1, pues me devuelve uno, pero en general devuelve más de uno. El otro como fácil de entender son los de ID. Entonces, de nuevo, si ustedes algún elemento HTML le ponen un atributo ID igual a lo que ustedes quieran, si quieren seleccionar ese atributo, entonces en el selector ponen hash, ese número, ese número no, qué pena, ese nombre, y eso hace que seleccionen ese nodo específico y eso sí debería devolverles un solo elemento que van a estilizar. Ahora, ayer salió mucho el tema como de ¿qué pasa si de verdad hay más de una cosa con un ID? Lo más importante es que el documento de ustedes ya no es válido y si ya no es válido, pues hay un montón de otras cosas que son un dolor de cabeza. Entonces, ni lo pregunten. O sea, no importa qué pasa si hay más de un ID, porque eso no es válido y como no es válido, no lo hagan y si no lo hacen, pues nunca van a tener que saber qué pasa. Para que sepan, como eso no es válido, entonces no hay nadie que diga qué tiene que pasar cuando haya más de uno. Por lo tanto, distintos navegadores pueden manejarlo de diferente manera. Como diferentes navegadores lo pueden manejar de diferente manera, no tiene sentido, ¿verdad?, que traten de jugar con eso que está ahí. Y el día de mañana un navegador podría decir, ah, eso me parece estúpido, lo va a cambiar. Y todo lo que ustedes están haciendo se rompe. Entonces, nada, no traten de poner más de un ID dentro de un documento. Bueno, y el último selector como general que vimos ayer era el de las clases. Entonces, si yo a un atributo HTML le pongo class y le pongo un nombre, si quiero usar eso como un selector, pongo punto y el nombre de clase. Listo, entonces, ¿sí? Esto es más o menos como una representación visual de lo que les estoy diciendo. ¿Sí? El class map va con punto map. ¿Y por qué con punto? No sé, a alguien le pareció que punto y class eran súper fáciles de entender. En la mayoría de los lenguajes orientados por programación, el punto tiene que ver con cosas de
relacionadas con clases, entonces tal vez les pareció muy chévere. El ID va con hash. ¿Y por qué con hash? Porque a alguien le pareció que hash era bonito con IDs. Y si ustedes quieren hacer referencia a un tipo, entonces le ponen el nombre y todo eso es divino y hermoso. Listo, ahora más importante que todo eso es cuándo vale la pena usarlos. Entonces, regla número 1, y ayer hubo un poco de contención, pero yo sigo defendiendo mi idea, jamás utilicen selectores de tipo, jamás, no vale la pena, no tiene sentido. ¿Por qué siento yo eso? Entonces, sí, para que entiendan un poco como los dos puntos, entonces a la derecha tenemos un ejemplo que utiliza selectores de tipo, entonces listo, a todos los P hágales alguna cosa, y en el otro lado tenemos algo que dice a todas las clases foo hágales una cosa. Entonces yo siento que el ejemplo de la izquierda es superior que el ejemplo de la derecha, porque es mucho más claro lo que yo estoy tratando de lograr. Aquí puede ser que yo no quería que el del medio tenga el color que estoy especificando, pero como le puse todos los P, pues se me fue y terminó siendo eso. Cuando yo tengo una clase es como mucho más específico, en teoría es más fácil que no se me pierda, pues que no se me vaya uno por accidente. Y lo que les contaba ayer también, en algún momento yo puedo decir, oiga, la cagué, ese P no es un P, ese P es cualquier otra cosa, y en la derecha se va a romper el estilo, el de la izquierda, yo soy libre de cambiar el P por lo que se me ocurra, y el estilo sigue funcionando porque está apuntándole a una clase y no a un tipo. Entonces, ayer digamos que la contención un poco era como, es que hay etiquetas que tal vez no tiene sentido que uno les cambie, o sea, como que las cambie por otras, pero yo no estoy tan de acuerdo. Entonces, igual, por lo menos acuérdense siempre eso. Si ustedes llegan a tener que utilizar uno, acuérdense que están acoplando la estructura del HTML con los estilos. Y el día que vayan a cambiar la estructura del HTML, se les van a romper los estilos. Entonces, desde que por lo menos entiendan que están perdiendo, pues está bien. Entonces, ayer el ejemplo de Pablo era, listo, un H1 nunca va a cambiar, pero es que eso no es tan cierto. Entonces, imagínense que yo tengo el markup de la izquierda y efectivamente tengo una regla con un selector de H1. Eso ya vimos que no es la única manera de representar el documento de la izquierda. Cuando vimos etiquetas de sección, vimos que cada etiqueta puede empezar los headings con H1. Entonces, obviamente, en el momento en que yo hago esto, la otra regla me va a poner los dos títulos muy grandes y seguramente no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que únicamente el título de arriba sea el que el que tenga pues un título grande. ¿Bien? Entonces, es fácil decir como yo nunca voy a cambiar los H1 por H2 o los H2 por H1, pero puede pasar. Entonces, mejor estén seguros y si hacen clases, pues eso nunca va a importar. Ustedes son libres de cambiar el markup como quieran y todas las reglas van a ser iguales. Listo, esos son los selectores de tipo. Entonces, como yo les digo, yo siento que son superiores las clases no, hay que agregar algo más al markup, pero ganan la flexibilidad de poderlo cambiar sin tener que romper sus estilos. Los ID es básicamente la misma razón. Si yo tengo un ID, como yo solo tengo un elemento que puede tener ese ID, entonces ese estilo no lo puedo reutilizar en ninguna página que yo tenga. Y si lo quiero reutilizar en otra página, tengo que estar seguro que el ID se llama igual y eso empieza a ser una vaina difícil de manejar. Entonces, no vale la pena hacer, no vale la pena usar selectores ID. Son demasiado rígidos y no ofrecen ninguna ventaja real. Entonces, todo lo que se puede hacer con un ID se puede hacer con una clase. Mejor utilicen una clase. Y lo que les digo, la vaina con los selectores de clase es que no hay ningún problema evidente con ellos. No hay, obviamente, otra vez, hay que poner un poquito más de markup para que se puedan usar, pero les da un montón de flexibilidad. Entonces, sí, realmente el shortcoming de es que tengo que ponerle una clase más a varios elementos, pues no es tan cierto. El markup usualmente, si lo hacen manual, pues lo hacen una vez y ya. Y usualmente los proyectos grandes, el markup lo hace alguien en programación desde el backend. Entonces, desde el backend es muy fácil decirle, pues póngale una clase a todos estos elementos y ya.
es mejor usar clases, en mi humilde opinión. De nuevo, si ustedes no me creen, no hay ningún problema, pero entiendan un poco qué están ganando y qué están perdiendo. Bueno, otra cosa que ayer hablamos, pero no sé si hicimos suficiente hincapié, todos los selectores se pueden combinar de alguna manera, ¿sí? Entonces, digamos, ahí hay un selector de tipo con un selector de atributo, del que ahorita hablaremos con calma. Después hay un selector de tipo con una clase, después hay un selector que usa dos clases, ¿sí? Y esto se puede combinar de formas terribles, como la de abajo, en que estoy combinando tipos, atributos y clases al mismo tiempo. Es por si acaso lo ven, pues que entiendan que esto pues no tiene nada raro, ¿no? Entre otras cosas, ese .foo.var significa un elemento que en su clase tenga foo y tenga var, ¿no? Si yo los pongo separados, significa otra cosa. Es un elemento var que tiene un pariente que tiene foo. Y acá es que tenga ambos al mismo tiempo. Listo. Entonces, otra vez, tengan en cuenta que uno los puede combinar, ¿no? Y los van a ver combinados. Bueno, entonces también ayer vimos que había una cosa que se llamaba el grouping selector y es básicamente póngale una coma y eso significa que todos esos elementos pues les voy a aplicar la misma regla. Y adivinen qué voy a decirles, no lo usen. ¿Por qué la gente usa eso usualmente? Porque es perezosa. Porque simplemente yo tengo H1 y tengo H2 y comparten los mismos estilos, me da pereza repetirlos y entonces les pongo una coma y me siento feliz. Y eso en teoría debería funcionar muy bien, porque obviamente, uy, qué chévere, me solucioné, o sea, dejé de hacer 2 líneas de código, pero en algún momento, cuando foo y var empiecen a cambiar por razones distintas, que es muy común, entonces ya, si ven, partí la declaración de lo que tengo en var, ya la partí. Una parte está arriba y otra parte está abajo, y en foo también. Y cuando el archivo es muy grande, estos empiezan a separarse mucho y hay un momento en que si yo quiero saber qué estoy haciendo sobre var, no lo tengo visualmente cerca. Entonces suena muy bien al principio que yo diga voy a usar la coma y me ahorro unas cuantas líneas de código. En la práctica yo siento que eso no tiene ningún beneficio real. Y hoy en día en el mundo moderno de frameworks que hacen componentes y eso, esto es aún menos importante porque usualmente los componentes están en distintos archivos, entonces la coma pierde aún más sentido. Entonces, desde el principio acostúmbrense, sean un poquito, o sea, no sean tan perezosos, hagan copy-paste de esas 2 líneas y háganlo y dejen que crezcan por aparte, que usualmente es mejor. Entonces, sí, eso suena una buena idea y de repente la cosa empieza a crecer y ya se vuelve una vaina completamente inmanejable. Bueno, entonces ya saben que no usen la coma y ya saben que las clases son superiores. Entonces uno podría decir como, listo, para todo es mejor usar clases y ya. Y resulta que no tanto. Entonces, ayer vimos que existen una cosa que se llaman selectores de atributos. Ayer vimos eso con un poco de detalle. No voy a repetir todo exactamente, pero sí, es todo lo que ustedes se pueden imaginar con atributos. Atributos con un valor, atributos que empiezan con un valor, que terminan con un valor, que tienen algo en un valor. Bueno, todo lo que ustedes se imaginan. Resulta que es muy buena idea usar atributos de clase cuando de verdad no hay otro atributo que funcione igual. Esto obviamente tiene una sintaxis un poco medio rara, entonces obviamente, ¿por qué pesos igual significa que termine con algo? Porque a alguien le pareció que los pesos eran bonitos al final, pero no hay nada que sea claro como, ah, sí, claro, eso significa que termina con. Entonces uno pierde un poquito de legibilidad, pero hay cosas que no se pueden hacer de otra manera si uno no tiene atributos de selectores de atributos. Entonces, si nada más funciona, pues utilicen selectores de atributos. Y efectivamente son muy útiles. Entonces, por ejemplo, cosas como vaya a todas las páginas, o bueno, realmente vaya a todos los elementos que tengan un lenguaje que empiece con ZH, que es chino simplificado, y en esas páginas cargue una fuente que es específica pues, para desplegar, para mostrar el lenguaje chino, y seguramente esa fuente pesa mucho, entonces que yo le ponga a todos mis usuarios a pagar la descargada de la fuente, pues es un problema de desempeño que no tiene mucho sentido. Entonces tiene sentido que yo lo pueda focalizar a solo las páginas de mi sitio
cuyo lenguaje empiece con ZH. Otra cosa muy bonita que hace la gente a veces es los vínculos por temas de UX. Es muy importante que sea claro que son vínculos y que hacen algo relevante. Entonces, a veces, por ejemplo, la gente hace cosas como, si yo tengo un archivo y termina en PDF, de hecho, eso no debería ser source, debería ser como href, seguramente. Entonces, agréguele un indicador visual de que eso es un archivo que usted va a descargar. ¿Eso con qué otro selector se puede hacer? Con ninguno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas de, ay, sí, venga, agreguemos una pista visual de que esto es un archivo que se va a descargar. No hay otra opción sin usar atributos, selectores de atributos. Entonces, son súper chéveres, apréndanlos, revisen cuáles son las opciones. Seguramente nunca se van a aprender exactamente si pesos es terminar o no. Yo nunca he podido. El día que lo necesiten, van y buscan una referencia y sale. Bueno, ahora, el otro que vimos ayer es el de el combinator. Entonces, hay 4, el de descendiente, el de hijo, el de hermano adyacente y el de hermano general. Y ayer también les había dicho, yo siento que no vale la pena utilizarlos si pueden evitarlo. ¿Por qué? Porque obviamente, de nuevo, la sintaxis de eso es difícil de entender. ¿Sí? O sea, ¿por qué A virgulilla B es el general y A más B es el adyacente? Porque a alguien le pareció bonito. La primera vez que yo veo eso siempre me toca pensar 3 veces como fue, pucha, ¿y cuál era ese selector? Entonces, obviamente, estamos perdiendo legibilidad de nuestro código y siento que no gana uno realmente mucho. Entonces, obviamente, demanda que uno haga un poquito más de cosas. Entonces, por ejemplo, el ejemplo típico cuando uno le hablan de selectores descendientes es ese. Como tengo una lista y tengo elementos dentro de la lista y quiero hacer algo dentro de los elementos de la lista. Entonces, para no tener que ponerle una clase a los elementos adentro, pues digo ul, li, y ya eso mágicamente busca todos los hijos li, todos los descendientes li de ese elemento ul y los pone de rojo. Entonces la gente dice como, uy, sí, qué bien, me ahorré un montón de esfuerzo porque no tengo que poner una clase a un elemento. Suena medio pendejo, ¿no? Es como, bueno, no, más bien póngale una clase a eso y entonces miren que el estilo es inmediatamente fácil de entender. Todo lo que tenga clase ítem va en rojo. Fin, no tengo que pensar si ese selector es tal o tal cosa. Nada, es súper claro y súper sencillo lo que estoy tratando de hacer. Obviamente me toca ponerle class ítem a los 3 LIs y como les digo, si eso es estático, pues lo van a hacer una vez en la vida y ya. Si esto es dinámico, entonces le dicen a la persona de backend que le ponga esa clase y ya. Y no hay ningún problema y el markup de ustedes se ve más bonito. De nuevo, no espero convencerlo 100%, pero por lo menos espero que entiendan mi punto de, yo siento que esto es una solución superior a hacer selectores de esos como medio raro. Ahora, si de verdad van a usarlos porque les parece que es una jartera ponerle class item a todos los LI, por lo menos traten de ser claros en cuál es el que de verdad quieren. Entonces, la gente que hace esos ULLI, eso no es el más específico. El más específico es con más, porque solo busca los descendientes, los hijos directos. ¿Sí? No todos los descendientes, sino los hijos directos. Entonces, bueno, por lo menos de verdad, acuérdense como que hay varios, voy a tratar realmente el que me sirve, el que demuestra mejor lo que yo estoy tratando de hacer. Entonces, usualmente los LI solo son hijos de UL, no son nietos ni nada de ese estilo. Entonces, pues pónganle el más para que sea claro qué es lo que están tratando de hacer. El de arriba funciona, pero como les digo, que funcione no es una excusa para decir que está bien. Que funcione es como, ok, ya puedo tratar de buscar la mejor manera de hacerlo y escribirlo. Bueno, entonces de nuevo, hemos visto selectores de tipo, de ID, de clases, y ya saben que yo prefiero las clases por sobre todas las cosas. Y habíamos visto los de atributos, y como les dije, atributos está bien, porque hay cosas que uno no puede hacer. Los combinators sí no me gustan para nada. Bueno, ahora, además, hay una cosa que se llama pseudoselectores. Entonces, también no voy a dar una lista exhaustiva de todos los selectores,
En Internet hay 1.000.000 de referencias que ya lo hacen bien. Pero miren que por el nombre uno se da cuenta que hay cosas que tal vez no son tan fáciles de hacer de otra manera. Entonces, si yo a un selector le pongo el pseudoselector first child, pues él me selecciona el primer hijo de toda esa selección. Hay uno parecido que se llama last child. Y bueno, como les digo, los nombres son más o menos claros en qué es lo que van a hacer. Ahora, de nuevo, hay cosas que no se pueden hacer de otra manera mejor si no se usan pseudoselectores. Entonces, utilícenlos siempre y cuando estén seguros de que no hay otra cosa realmente mejor para hacerlo. Entonces, les voy a poner un ejemplo de lo que usualmente... pena. Bueno, de lo que usualmente la gente puede hacer con pseudoselectores. Sí, yo tengo una lista que tiene ítems y a todos les pongo un margen. Ahorita vamos a hablar todo de márgenes, pero obviamente eso controla el espacio que hay entre el elemento de arriba y el elemento de abajo. Entonces, a todos les pongo 5, pero el primero y el último seguramente no les quiero colocar 5, pues porque eso, sí, ya no tengo que separar los elementos, entonces ¿para qué se los pongo? Entonces puedo decirle a todos los ítems, póngales 5 arriba, 5 abajo, pero al primero póngale 0 arriba y al último póngale 0 abajo. Eso se puede hacer de otra manera que simplemente, claro, yo podría colocarle una clase al primero que diga first y una clase al último que diga last y hacer el markup con eso. Pero esa es la parte en donde empieza a ser como, siento que esto no le agrega nada superior a una solución como estas. Entonces, seguramente usar first child en este caso y last child tiene mucho sentido. Es claro cuál es la intención que estoy tratando de manejar y no tengo que ponerle una clase adicional solo para poder lograr esta cosa. Si yo obviamente necesito la clase para algo más, pues tal vez está bien, pero solo para lograr esto es como medio, no vale tanto la pena. Entonces, pseudoselectores, súper chévere. Dices este. ¿Aló? O sea que con el primer, aquí al lado derecho, ¿sí? Donde dice clase ítem, él ya entiende que son los dos de la mitad porque ya cuando dice first child y last child, él automáticamente pues entiende que el resto les tiene que dar un estilo diferente. O sea, si digamos allá no hubiera 4 sino 100, entonces le hubiera dado al primero y al 100 y al resto a todos les hubiera dado una clase, o tocaría también como ponerse a darle una clase diferente a cada uno. En este ejemplo puntual, yo empiezo diciéndole todos los ítems, póngales un margen arriba y abajo de 5 píxeles. ¿Sí? Porque todos son ítems. Okay. Listo. ¿A cuáles quiero quitarle esa regla? Al primero y al último. Okay. Entonces, first child le dice al tipo, ok, busque el primer hijo de ítem, o sea, el primer hijo que sea un ítem, y sobreescriba el margen de arriba para que sea 0 píxeles. Y ahí de nuevo está lo bello de la cascada. Y abajo le digo, listo, el último hijo que sea un ítem, póngale el margen de abajo en 0. Entonces, de nuevo, por la cascada estoy sobreescribiendo lo que decía en la primera regla. ¿Sí? Entonces, de nuevo, para eso los pseudoselectores son súper bonitos. Y de hecho, miren que es súper legible. Punto ítem first child. Listo, es súper fácil de entender. Es el primer hijo que sea un ítem. Entonces, sí, ganan un montón de legibilidad, es claro lo que están tratando de hacer y no tienen que agregar una clase adicional. Eso es ganancia para mí. Entonces, de nuevo, esto no trata de ser una referencia exhaustiva. Si quieren saber todo lo que hay sobre First Child, en Internet hay un montón de referencias. Todo lo que compartió Claudia ayer de referencias les sirven para explorar un poquito más. Pero en general, como les digo, los pseudoselectores me gustan. Me parece que de verdad hacen el código más claro y no tienen ninguna desventaja clara ni obvia sobre las alternativas. Entonces, lo que les decía, pues hay alternativas, sí, pero no es que sean mejores ni superiores que las otras. Bueno, y definitivamente hay pseudoselectores que no tienen alternativa. Entonces, el pseudoselector hover es un
pseudoselector para cuando ustedes ponen el mouse sobre un elemento. Entonces, por ejemplo, ustedes les pueden decir, cuando a un hipervínculo le hagan hover, cámbiele el estilo de alguna manera para que sea obvio en dónde está el usuario. Eso sí no tiene alternativa. Entonces, pues obviamente los pseudoselectores me gustan, chéveres. Úsenlos siempre que puedan. Bueno, y el último selector, que es confuso porque el nombre se parece al de pseudoselectores, es pseudoelementos. Y es súper importante la distinción de pseudoelemento porque estos realmente implican que el navegador pone como un nodo para que ustedes puedan darle estilos. Entonces, los pseudoelementos, los básicos son esos 4. Creo que hay unos más y seguramente en nuevas especificaciones habrá más. Entonces está before, after, first letter y first line. Entonces hablemos primero de los últimos. ¿Sí? Entonces a veces uno diría como, oiga, pero ¿a quién se le ocurre tener un selector para la primera letra de alguna cosa o para la primera línea? Y resulta que hay cosas tipográficas en que tratan de resaltar la primera letra porque se ve bonito. Y hay cosas también que tratan de que la primera línea de un texto se vea más grande, de nuevo, para que sea más fácil de visualizar para el lector y lo atrape de alguna manera. Y, de nuevo, ¿esto se podría hacer de otra manera? Si yo pongo un spam sobre la primera letra, por ejemplo, y trato de hacerlo en coso, eso se ve horrible. Y sobre la primera línea sí es imposible porque yo nunca voy a saber cuál es la primera línea de un texto porque depende de la pantalla del usuario, no sé qué. Entonces, de nuevo, los pseudoelementos son súper chéveres. Utilícenlos porque eso sí agrega un montón de valor a lo que hacemos. Listo, ahora sobre after y before, antes de hablarles un poco sobre si usarlos o no usarlos, siempre que usen after y before necesitan esa propiedad que se llama content, porque necesitan decirle un poco como el nodo que él va a crear, qué carajos va a tener de contenido. Entonces, usualmente, por ejemplo, eso es un ejemplo bonito de qué se puede hacer con el pseudoelemento after. Yo le puedo decir, después de todos los hipervínculos, agréguele una flechita, porque ahora la flechita le agrega como un valor visual a los hipervínculos y los destaca de otras cosas, entonces se ve bonito. Pero acuérdense, siempre va acompañado de esa propiedad content. Entonces, como les digo, no hay nada que reemplace los pseudoelementos. Entonces, obviamente, aprendan de pseudoelementos. Cuando los necesiten, utilícenlos. Eso es una berraquera. Pero tengan mucho cuidado con una cosa que se ve horrible. La gente utiliza before y after para crear contenido realmente de la página. Entonces, como digo ahí, no lo utilicen para crear, o sea, la propiedad content no debería ser usada para crear contenido. ¿Por qué? Porque lo que ustedes creen en eso no queda en el markup. Y de nuevo, yo quiero que cuando yo vea el markup entienda qué carajos, cuál es el contenido de la página. Si empiezo a crear ahí contenido de la nada, pues empieza a ser confuso. El contenido ya no está solo en el archivo HTML, sino que me toca ir al archivo CSS y hacer un montón de cosas raras. Y la otra cosa que vale la pena como mencionar es que los pseudoelementos antes eran pseudoselectores. Entonces, cuando todo esto arrancó, la gente dijo, ay, sí, venga, hagamos punto y coma before, punto y coma after. Y en algún momento se dieron cuenta que esos eran otro tipo de cosas, entonces decidieron inventar el concepto de pseudoelementos para que quedara claro que eso agrega un nodo a todo mi arbolito y les pusieron sintaxis de 2 puntos, 2 puntos, pues para que fuera fácil diferenciar un pseudoselector de un pseudoelemento. Entonces, a pesar de que es válido usar 2 puntos before, jamás lo hagan, porque es confuso, porque debería ser claro para alguien que esto no es un pseudoselector, sino es un pseudoelemento, entonces la mejor forma de aclararlo es ponerle 2 puntos, 2 puntos. Sí, entonces ambas son válidos, pero no utilicen la de la derecha, utilicen solo la de la izquierda con 2 puntos, 2 puntos. ¿Sí? ¿Esto tiene más o menos sentido? Lo más importante de esto es siempre utiliza 2 puntos, 2 puntos. Y ahora, la primera parte sí que es confusa. Entonces, imagínense, hay un ejemplo de este estilo. Entonces, ahí le estoy diciendo, después de todos los párrafos, colóquele el título, el texto, remember this. Entonces, como les digo, eso es muy mala idea, porque cuando yo veo el HTML, yo no veo ese remember this,
y cuando veo la página renderizada voy a ver ese remember this y es como, pero venga, ¿de dónde sale el remember this? Entonces, en vez de buscarlo en el HTML, me toca empezar a buscarlo en el CSS y ahí se vuelve un desorden completo y absoluto. Entonces, eso es una pésima idea. Jamás utilicen after y before para hacer cosas de ese estilo. Como les conté, ¿qué se puede hacer bonito? Se puede poner una flechita gráfica que no es contenido, no es texto, no es nada, es una ayuda visual para que la gente vea el hipervínculo y diga, ah, ok, la flechita me dice que eso es un hipervínculo. Por ejemplo, en el ejercicio de la hoja de vida, ¿sí? Que después de cada sección dice go back to the top, algo así. Eso se podría usar ahí, que fuera el texto que iría after es el hipervínculo hacia arriba. Lo importante es que, digamos, el hipervínculo es una cosa y la ayuda visual que le quieras dar es otra. Entonces, por ejemplo, yo le podría dar, y eso a eso iba mi slide, yo podría decir, después de todos los hipervínculos con esta clase, que se llame como top o back to top o lo que sea, agréguele un icono que tenga una flecha hacia arriba para que la gente visualmente sepa, ah, ese hipervínculo me va a llevar para arriba. Entonces, ahora, ese icono no es contenido realmente, porque no es como algo que realmente impacta la estructura de tu página, es una ayuda visual. Entonces, es súper bonito, por ejemplo, decir, ok, listo, agréguele ese icono y ese content que ustedes vieron acá, además de recibir un string, también puede recibir un URL y el URL puede apuntar a una imagen. Entonces, él agrega esa imagen. Y como les digo, no es contenido, yo veo el HTML y no lo veo, pero el hecho de que yo no vea el icono no deja de hacer claro qué es el contenido de mi página. Entonces, es una ayuda visual bonita y no estoy poniéndola en el contenido porque realmente no tiene nada que ver con el contenido. Listo. Entonces, por favor, utilicen pseudoelementos cuando tenga sentido. Eso es muy chévere. Pueden hacer cosas muy bacanas con eso y como les digo, no hay como una mejor alternativa. Listo. Ese es básicamente el tema de selectores. Entonces, como les digo un poco, acuérdense siempre, traten de hacer lo más simple posible, porque lo más simple posible es lo más fácil de entender y eso hace que todo el mundo sea feliz cuando traten de cambiar y modificar el código. ¿De eso tienen alguna duda, pregunta, inquietud? Entonces, el resumen general para mí es usen clases. Eso es de verdad, les salva la vida para todo. Y obviamente lo que no pueden hacer con clases, con pseudo elementos y pseudo selectores, pues utilícenlos porque no hay como una mejor alternativa. ¿Listo? Bueno, el último tema que vimos ayer, que es súper importante también, tiene que ver con especificidad. Espero que lo dije bien. Listo. ¿Por qué necesitamos tener eso que acabo de decir? Porque en algún momento voy a tener reglas que se contradicen y necesito tener claridad de cuál es la regla que va a ganar. Ahora, esto no es lo mismo que cascada. Entonces, por ejemplo, imagínense que tengo un H1 con una clase que se llama title y tengo una regla arriba que dice H1 color azul y abajo clase title color rojo. Entonces, si solo fuera por la cascada, listo. O sea, yo tengo un elemento que cumple ambas condiciones, pero las tiene, pues, como llega por lados distintos. ¿Sí? Entonces, si yo solo tuviera cascada, la regla de abajo tendría que ganar, ¿verdad? La cosa es, como yo no llego por el mismo lado, sino llego por lados distintos, él necesita saber cuál de esas dos reglas es más específica para saber que esa es la que debería primar. Entonces, ahí están todas las reglas que vimos ayer de cuándo algo es más específico que otra cosa. Y ayer también les dije de alguna manera, aprendérselas de memoria no creo que tenga mucho sentido. Hay un punto en que cuando uno empieza a manejarlas, empiezan a ser medio intuitivas, pero además de que eso en las entrevistas de trabajo se los pueden preguntar, en la vida práctica creo que la gente no se estresa con eso. Y obviamente codificar alrededor de que algo sea más específico que otro, pues no tiene como mucho sentido. Entonces sí, no le presten tanta atención para su vida práctica. Cuando vayan a hacer entrevistas, si quieren, vuelvan a revisar todo el cuento de los Gokus,
que es súper bonito, es súper gráfico, es fácil de acordarse, pero en la vida práctica no le den tanta importancia. ¿Será que esto es más específico o no? Si ustedes usualmente usan solo clases, entonces además muchas de esas reglas no van a tener sentido porque nunca van a usar tipos, nunca van a usar IDs, lo único que les queda son clases y la regla más importante es esa. Si ustedes tienen algo que tiene más clases que otra cosa, eso tiene más especificidad que el que tiene menos clases. Entonces, es todo fácil y sencillo de acordarse. Si yo tengo reglas que tienen, tengo una regla que dice todo lo que tenga title y main es rojo y tengo otra regla que dice todo lo que tenga title es azul, pues todo lo que tenga title y main tiene más especificidad y por lo tanto la regla de arriba, a pesar de que esté arriba, va a ser la que queda. Y eso es fácil de acordarse y aprenderse, no hay mucho que pensar y eso sí siento que tiene como sentido de alguna manera. Entonces, de nuevo, mi recomendación es, listo, entiendan el concepto de especificidad, además porque puede pasar que ustedes lleguen a un proyecto que ya tiene problemas en su código y les toque lidiar con, venga, pero ¿por qué esto es más? ¿Por qué la regla de color blue no se está tomando a pesar de que está abajo? Entonces, es bueno que entiendan como qué puede estar pasando, pero las reglas de memoria no siento que valgan mucho la pena. Ayer también una cosa que comentamos después de que se acabó la sesión es que hay muchas herramientas que ahora si uno separa, pone el cursor sobre el elemento, le ponen a uno la especificidad. Ay, esa vaina, ya me estresé. Entonces, ustedes separan sobre un elemento y les muestra entre paréntesis 0,1. Entonces, pues, las herramientas les hacen la vida más fácil. ¿Listo? Claro como la historia de esta cosa que estábamos viendo y claro como un poco de qué deberían preocuparse y de qué no deberían preocuparse. ¿Es claro por qué esto es distinto de la cascada? O sea, si en una entrevista laboral les preguntan como cuál es la diferencia entre cascada y la cosa esta que empieza con S, ¿listo? Súper fácil, podrían responder sin miedo. ¿Cuál es la diferencia entre cascada y especificidad? Alguien así, tipo, pregunta tipo entrevista, alguien que conteste. ¿Cuál es la diferencia? Porque cascada es que lleva un orden de arriba hacia abajo y al final toma el último, ¿cómo es que le dicen ustedes? La regla, la última regla como relevante. En cambio, con este, entre más específico sea, pues es la regla que va a tomar. Pero digamos, la diferencia importante es, en este caso, las reglas no son inmediatamente obvias que son contradictorias. ¿Sí? O sea, que yo tenga title main y que tenga title no implica nada. Con la cascada lo que pasa es que si yo tengo el mismo selector y tengo dos cosas distintas, entonces la de abajo es la que gana. Acá lo que pasa es que los selectores no son exactamente los mismos y el hecho de que uno sea más específico es el que hace que eso ¿sí? Gane. En el ejemplo, digamos, de la vez pasada, qué pena yo. Sí, listo. Acá, ¿sí? Ahí no estoy jugando con que algo sea más específico que otra cosa, más o menos, pero no miren, aquí no estoy jugando con eso. Sí, todos esos elementos tienen la misma especificidad. En ese caso, la cascada entra en acción. Lo que esté por debajo es lo que gana. El problema es, efectivamente, cuando tengo dos selectores, pero hay uno que sí es más específico que otro y ahí ya la cascada no entra en acción, sino lo que entra es que es más específico. Bueno, ¿alguna otra pregunta al respecto? Es súper claro más o menos lo que tratamos de hacer. ¿Tienen claro cómo usar los selectores? ¿Tienen claro cuándo usar unos y cuándo no? Igual esto es algo que con la práctica se va interiorizando más fácilmente, ¿no? Tampoco les digo que tengan que aprendérselo de memoria, sino que eso otra vez con el uso se va volviendo como más intuitivo. Pero bueno, igual, no sé, comentarios. Viendo el video, si tuve dudas. Es que había una sección en la que hablaban de selectores de atributo y
pues decían lo del, la cosa de la ñe, eso, el palito, el gorrito, esas, el signo pesos y el asterisco, ¿sí? Pero no entendí la diferencia de esos que estaban explicando ahí con los, que, en los combinadores, porque se vuelven a mencionar varios de esos, como el de la ñ. Es que, para hacerlo más confuso, efectivamente, la virgulilla, cuando está entre paréntesis cuadrados y antes de un igual, significa una cosa, y cuando está separando dos selectores, significa otra cosa. Entonces, digamos, sí lo entendí cuando estaba separando los selectores, sí, que era un sibling, estaba señalando que era un sibling. Pero en lo que dices de los paréntesis cuadrados, eso fue lo que no entendí casi. Digamos, eso, la forma más fácil de entenderlo seguramente es jugar un rato con él y decir, ay, ¿qué pasa si le pongo virgulilla? Ah, ok, ¿qué pasa si no? ¿Sí? Yo no me lo sé de memoria, por ejemplo. A mí siempre me toca volver a revisar como qué carajos es esa. Pero en general, cuando hablas de paréntesis cuadrados, eso sí es importante acordarse, estás hablando con cosas de atributos. Entonces, usualmente lo que haces es, ok, entre paréntesis cuadrados pongo el nombre de un atributo y del lado de la derecha del igual, algún valor y la virgulilla o el chapón o el pesos, lo que cambia es ese valor que, cómo lo puedo utilizar. Entonces, por ejemplo, hay selectores que son, si solamente termina en este string. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que terminen en .pdf. ¿Sí? Eso es distinto de que el atributo sea .pdf. ¿Sí? Porque seguramente yo voy a tener un montón de archivos PDF que se llaman distintos, pero todos terminan en .pdf. Entonces puedo jugar con eso. Hay un selector que es como si específicamente, pues, o sea, si yo pongo solo igual, es como ese atributo tiene que ser este y solo este. Hay uno que significa que esta substring esté en alguna parte dentro de todo el valor del selector. ¿Sí? Entonces lo que juegas es un poquito con qué tan específico, qué tan general es ese valor dentro de tu atributo. Y como te digo, aprendérselos de memoria no tiene sentido. Seguramente es más fácil que sepas que existe algo como, oiga, seguramente hay algo que me diga cuando terminen en, y hay otro que me diga que contenga eso en alguna parte, y hay otro que me diga que, y el día que lo necesites vas a una referencia rápida y buscas cuál es cuál. Y ¿alguien se acuerda de memoria que hace virgulilla igual? Es una mamera, pues, no, y yo no siento que agregue mucho a tu hoja de vida. Para eso existen las referencias. Sí, lo que te digo, lo que sí tienes que llevarte es, hay una manera de que yo seleccione elementos dependiendo del valor del atributo. Y ese valor puede ser eso, como empezar, terminar, contener, ser específicamente algo. Eso sí es útil. Pero cuál es cuál exactamente, sí, no tiene mucho sentido. Y también con los otros, con los de los combinators. Entonces, efectivamente, hay una manera en que yo puedo decirle, como quiero seleccionar un elemento que tenga alguna relación con otro elemento. Entonces, que sea mi padre directo, o que sea mi ancestro de alguna manera, o que sea mi hermano. ¿Cuál es cuál? Vas a una referencia y lo buscas. Y acuérdate también, si vas a usar eso, trata de buscar el más específico. Igual con los atributos. O sea, si tú de verdad solo quieres que el valor sea, no sé, que el valor sea foo, entonces utiliza ese. Porque podrías también decir como, listo, quiero los que terminen en foo. Y ahí también te selecciona el que solo es foo, pero eso es como confuso. Entonces utiliza específicamente el que estás buscando. Igual con los combinators. Si van a poner el hijo directo, o sea, como los LI que son hijos de UL, pues pongan UL más LI, en vez de UL espacio LI. Siempre busca como el más específico, el que trate de demostrar mejor lo que tú estás tratando de buscar. ¿Tiene más sentido? ¿Segura? Bien, ¿alguna otra? ¿Alguien puede pasar el micrófono por allá? Gracias. Hola. Ayer yo pregunté que si los selectores de atributos siempre deberían de acompañarse con la etiqueta o con el elemento. Depende. Entonces, porque ayer, bueno, la respuesta fue como que, bueno, lo ideal es que siempre se acompañen por el elemento, pero en el ejemplo que vimos ahora, tú hablas del lenguaje y estaba solito.
Entonces, pues, ¿qué es lo ideal o qué es una mejor práctica o no importa o depende? La respuesta siempre va a ser depende. La vaina es depende de qué. Entonces, de nuevo, en igualdad de claridad de código, seguramente no es tan importante la distinción. ¿Sí? O sea, si tú crees que es igualmente claro si no tienes el elemento y solo pones el atributo, pues está bien. Yo pensaría que usualmente es más claro que esté acompañado de algo, pero yo no le pondría el tipo. De nuevo, yo le pondría una clase. Entonces, punto fu y entre Porque ahí paréntesis ya cuadrados. sería combinado. O Sí, sea, ya lo... eso es. ¿O no? Sí, es que no sé si eso tiene un nombre bonito, pero bueno, tú Bueno, puedes pegar varios selectores y eso está bien, eso es cool, no hay ningún problema con eso. El problema es otro, empezar a poner los máses y toda esa historia. bueno. Pero bueno, eso sí está bien, pero lo digo, entonces, en general, si tú sientes que es igual de legible, no es tan grave. Hay una cosa que es cierta y está mal que uno haga código pensando únicamente en eso y es el desempeño de tu página. Entonces resulta que si yo le pongo a él los paréntesis cuadrados sin un elemento, él tiene que recorrer todos los nodos y a todos los nodos preguntarle si tiene el atributo. Si tú le pones algo antes de eso, entonces él ya puede desechar rápidamente por el tipo del elemento. Y eso ayuda a que sea un poco más tenga mejor desempeño, entre comillas. Y digo entre comillas porque el desempeño de una página es un mundo súper complejo y a veces lo que uno cree que hace que sea más rápido una página, de repente no es exactamente así, pero en teoría eso lo hace más de mejor desempeño. Pero como te digo, yo no lo haría por desempeño, yo lo haría porque siento que mi página, el código es más claro. Y a mí me parece que poner, no sé, punto fu, paréntesis cuadrados, lo que yo quiera, es un poco más claro que si pongo solamente el punto fu, los paréntesis cuadrados. Me ayudan a entender un poco mejor cómo ese elemento a qué carajos pertenece o algo así. Pero la respuesta es depende. ¿Sí? Bueno, Si a ti te gusta solo con los paréntesis cuadrados, te parece que es claro, pues dale, hazlo. bueno, gracias. Tienes en un slide un span, coma, un div, muchos estilos, y luego vuelves a poner span y con estilo y div con estilo. Otro más. Pero tú recomiendas que no se repita, o sea, que no se ponga la coma o no sé, no entiendo. Porque ¿Este? no, Es que no sé cuál dices. creo que sí. La única coma que puse creo que fue esa. Sí, que decías que no fuéramos perezosos, sino que lo hiciéramos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no se le puede poner, si tengo los mismos estilos para ellos dos, ¿por qué no los puedo dejar allá y por qué tengo que ponerlos aparte? Listo. De nuevo, opinión que puede ser que alguien diga como no estoy de acuerdo y está bien. Listo. Inicialmente, ¿por qué la gente pone la coma? Porque efectivamente quieren evitar tener que repetir los estilos dos veces, una para fu y una para bar, ¿sí? Entonces, ahí es la parte de acá, como que yo digo, uy, sí, yo soy súper inteligente porque me ahorré tener que escribir 3 líneas de código. El problema es que cuando el proyecto va creciendo, entonces hay un momento en que tengo que poner cosas que solo le afectan un elemento y otras que afectan al otro elemento. Entonces, obviamente, no lo puedo poner acá porque ahí estoy afectando a las dos. Entonces, empiezo a crear reglas solo para foo y después solo para bar. Y en este momento, para que yo entienda qué estoy haciendo con foo, tengo que buscar dos lugares distintos. Aquí arriba y aquí abajo. Y esto puede ser que entre estos dos haya una cantidad increíble de código. Entonces, de repente empieza a ser difícil entender qué carajos es foo porque está regado por muchas partes. ¿Sí me entiendes? Entonces, de nuevo, la respuesta siempre es depende. Si obviamente yo estoy seguro que siempre estas dos reglas van a estar debajo, pues tal vez no es tan terrible, pero en mi experiencia cada vez que un proyecto se crece, esto nunca es fácil de manejar y eso empieza a separarse y empieza a ser un dolor de cabeza. Ahora, como les contaba, hoy en día hay un montón de frameworks que tratan de hacer que uno haga como componentes y los componentes siempre tienen como su markup aislado. Entonces, este tipo de cosas son menos importantes porque si ya tiene los componentes alejados, es muy difícil que tenga como la intención de repetir el mismo markup para dos elementos de un mismo componente. Esto tal vez no tiene mucho sentido si no has manejado frameworks, pero en general es
digamos, con frameworks es menos importante la cosa de la coma. Entonces, pues, valdría tal vez la pena desde el principio acostumbrarse a, sean un poquito menos perezosos, hagan copy-paste de esas 3 líneas y pónganlos separados, y así están seguros de que cuando crezcan y cambien y se modifiquen, todo va a quedar como en un mismo lugar. La única penalización de que yo haga copy-paste de esas 3 líneas de código y ponga una regla para foo y una para var, es que mi archivo CSS pesa un poquito más. Y eso hubo una época en que era súper importante y todo el mundo quería optimizar que todos los CSS quedaran lo más pequeños posibles. Y eso hoy en día ya no es tan importante. Entonces, pues, como ya no tenemos una penalización por hacerlo, pues, yo creo que se vuelve más claro que todo esté en un mismo lugar y no que esté desparramado. Y de nuevo, eso es una opinión, alguien me podría decir como, no estoy de acuerdo, para mí es más importante no repetir esas 3 líneas de código y está bien. La respuesta es depende también. Depende para ti qué sea más importante. ¿Bien? ¿Súper? No, pues dale, no sé. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, igual como les digo, la forma más fácil de saber si uno entendió o no es traten de empezar a jugar con esto y ahí se van dando cuenta y seguramente cuando empiezan a usarlo les van a salir más dudas, entonces pueden venir y nos cuentan sus dudas. Igual, otra vez, todas las sesiones están grabadas, entonces vuelvan a leerlas, vuelvan a verlas. Esto también, siempre van a tener el PDF, entonces pues también miren el PDF y como les digo, la mayoría de los temas uno como que uno se llena de información y hay un momento en que le hacen clic y uno dice como, ah, ya lo entendí. Entonces todo lo que no sea claro hoy seguramente más tarde puede ser más claro. Listo, gracias.